Los copos de nieve caían suavemente sobre Gante cuando María de Borgoña se asomó por la ventana del palacio. Corría el mes de diciembre de 1476 y la joven heredera, de 21 años, contemplaba con inquietud su futuro. Su padre, Carlos el Temerario, había muerto en la batalla de Nancy, dejándola como la mujer más codiciada de Europa, dueña de vastos territorios que se extendían desde los Países Bajos hasta el Franco Condado. ¿Cómo será él?, murmuró, mientras su dama de compañía le ajustaba el pesado collar de perlas que adornaba su cuello. María había aceptado casarse con Maximiliano de Habsburgo, hijo del emperador Federico I. Un matrimonio arreglado por correspondencia que prometía protección contra las ambiciones del rey Luis XI de Francia. El consejero Olivier suspiró antes de responder. El archiduque Maximiliano tiene fama de ser un joven educado y de gran inteligencia. Mi señora, aunque dicen que es más aficionado a la caza y a los torneos que a los asuntos de Estado. María asintió con una sonrisa contenida. A sus espaldas, los Estados Generales de Flandes ejercían una presión constante, obligándola a conceder el gran privilegio que limitaba su poder a favor de las ciudades flamencas. Necesitaba este matrimonio tanto como Maximiliano necesitaba su dote. Cuando finalmente Maximiliano llegó a Gante en agosto de 1477, María quedó sorprendida. Ante ella no estaba el príncipe altivo que esperaba, sino un joven de 18 años, alto y atlético, con el cabello rubio y una nariz prominente que delataba su linaje Habsburgo, sus ojos azules. Sin embargo, reflejaban una determinación que la impresionó. «Mi señora», dijo Maximiliano en un francés con fuerte acento alemán mientras se inclinaba ante ella. «He viajado con pocos recursos, pero con gran esperanza para conocer a quién será mi esposa». Era cierto. El joven Habsburgo había llegado con una comitiva tan pequeña que resultaba casi humillante para su rango. Su padre, el emperador Federico, conocido por su tacañería, apenas había financiado el viaje. La ceremonia nupcial tuvo lugar el 19 de agosto en la Catedral de San Babón. María, vestida de brocado borgoñón, y Maximiliano con los colores de los Habsburgo, se unieron en un matrimonio que cambiaría el mapa político de Europa. Esa noche, mientras los cortesanos celebraban, María tomó la mano de su esposo y le habló con franqueza. «No nos conocemos aún, pero tenemos enemigos comunes y tierras que proteger. Os ofrezco no solo mi mano, sino mi consejo. Conozco estas tierras como vos no podéis». Maximiliano, educado en la tradición caballeresca, pero pragmático como buen Habsburgo, respondió: «Y yo os ofrezco mi espada y mi lealtad. Aprendré de vos, pues sé que vuestra sabiduría superará mi inexperiencia». Lo que comenzó como una alianza política floreció rápidamente en afecto genuino. María encontró en Maximiliano a un compañero ávido de aprender, mientras él admiraba la inteligencia y determinación de su esposa. Juntos enfrentaron la amenaza constante de Francia, que no cesaba en su intento de anexionar los territorios borgoñones. En los aposentos privados del Palacio Ducal de Brujas, lejos de las intrigas cortesanas, María enseñaba a Maximiliano los complejos entres flamenca. «Estas ciudades son como corceles salvajes», le explicaba mientras señalaba un mapa. «Requieren mano firme, pero también flexibilidad. Si aprietas demasiado, se revelan». Maximiliano escuchaba con atención, combinando la impetuosidad de su juventud con una creciente astucia política. «Mi padre siempre dice que es mejor ser temido que amado», reflexionó. «Pero veo que en vuestros dominios el respeto se gana con justicia.
Cuando nació su primer hijo Felipe en 1478, el vínculo entre ambos se fortaleció aún más. Luego llegaría Margarita en 1480, completando una familia que parecía destinada a prosperar. Pero el destino, caprichoso, como siempre en la vida de los poderosos, tenía otros planes para esta unión que había comenzado a transformar el panorama europeo. El cielo de marzo de 1482 amaneció despejado sobre el bosque de Wynendael, cerca de Brujas. María de Borgoña, ahora con 25 años y en la plenitud de su belleza, montaba con destreza su corcel favorito. La caza era una de sus grandes pasiones, una tradición heredada de la corte borgoñona que practicaba con frecuencia. La niebla se ha levantado. Mi señora, comentó Isabel de Croy, una de sus damas de compañía. El halconero dice que será un día excelente para la cetrería. María sonrió mientras ajustaba sus guantes. Maximiliano había partido hace 3 días hacia Colonia para tratar asuntos imperiales con su padre Federico I. Estos momentos de libertad cabalgando por los bosques de sus dominios le permitían escapar brevemente de las tensiones políticas que nunca cesaban. Monsieur de Ravenstein dice que se han avistado cisnes en el estanque norte, comentó María, refiriéndose a Adolfo de Cliffs, su primo y confidente. Cabalgaremos hasta allí. La pequeña comitiva partió a galope moderado. María llevaba un elegante vestido de montar en tonos Borgoña con un pequeño tocado que apenas contenía sus cabellos castaños. A su lado cabalgaban Isabel y 2 damas más, seguidas por 4 guardias, y el maestro halconero, que portaba en su brazo un magnífico ejemplar de halcón peregrino. El bosque bullía de vida primaveral. Los árboles comenzaban a vestirse de verde, y el canto de los pájaros acompañaba el sonido de los cascos sobre el suelo húmedo. María respiró profundamente, disfrutando de ese instante de paz. Cerca del mediodía, al bordear un arroyo crecido por el deshielo, algo alteró repentinamente a su caballo. Quizás fue una serpiente o el movimiento brusco de alguna presa oculta entre la maleza. El animal se encabritó violentamente. María, excelente amazona, desde niña, intentó controlar la montura. Sus manos tiraron con firmeza de las riendas, mientras sus piernas se aferraban al flanco del animal. Por un momento, pareció que lograría dominarlo. «Cuidado, mi señora», gritó Isabel al ver que el caballo retrocedía peligrosamente hacia el borde del arroyo. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de los presentes como una pesadilla en cámara lenta. El terreno, reblandecido por las lluvias recientes, cedió bajo el peso del animal. María y su montura cayeron. En la confusión, la duquesa fue lanzada contra un tronco caído. Se escuchó un crujido terrible cuando su cuerpo impactó contra la madera. Los guardias desmontaron de inmediato, corriendo hacia la duquesa que yacía inmóvil sobre el musgo húmedo. Su rostro, habitualmente sonroado, había perdido todo color. «Respirad, mi señora, respirad», suplicaba Isabel mientras sostenía la cabeza de María. La llevaron de vuelta a Brujas en una improvisada camilla hecha con capas y ramas. María recuperó brevemente la conciencia durante el trayecto. Sus ojos se abrieron y sus labios formaron una palabra: Maximiliano. Los mejores médicos de Flandes fueron convocados al palacio. Durante 3 semanas, María luchó entre fiebres y dolores insoportables. Una costilla rota había perforado uno de sus pulmones y la infección se extendía por su cuerpo. Maximiliano regresó a galope, tendido desde Colonia, recorriendo distancias imposibles en tiempo récord. Cuando llegó a la cámara de su esposa, María apenas podía hablar.
pero sus ojos se iluminaron al verlo. «Cuida de nuestros hijos», murmuró con dificultad. «Felipe aún es tan pequeño, y Margarita, los protegeré con mi vida». Juró Maximiliano, arrodillado junto al lecho, sosteniendo la mano cada vez más fría de su esposa. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. «Te recuperarás, María. Debemos gobernar juntos como prometimos». Pero ambos sabían que aquella promesa no podría cumplirse. El 27 de marzo de 1482, con apenas 25 años, María de Borgoña exhaló su último aliento. Maximiliano, destrozado por el dolor, permaneció junto al cuerpo sin vida de su esposa hasta el amanecer. Al día siguiente, el joven archiduque de Austria, ahora viudo y regente de los territorios borgoñones, en nombre de su hijo Felipe, de 4 años, se presentó ante el Consejo de Flandes. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, mostraban una dureza que nadie había visto antes en él. «La duquesa ha muerto», anunció con voz firme, «pero Borgoña vive, y yo, como guardián de su heredero, defenderé cada palmo de tierra que ella amó. Que nuestros enemigos lo entiendan bien». Los consejeros flamencos intercambiaron miradas inquietas. El joven inseguro que había llegado 5 años atrás, sin dinero ni experiencia, había desaparecido. En su lugar estaba un hombre transformado por el dolor, cuya determinación resultaba casi aterradora. La catedral de San Donato en Brujas se hallaba sumida en sombras, iluminada únicamente por cientos de velas que creaban un resplandor fantasmal. El aire estaba impregnado de incienso y el murmullo de oraciones latinas. En el centro de la nave principal, sobre un catafalco cubierto de terciopelo negro bordado con el león de Borgoña, descansaba el féretro abierto de María. Maximiliano permanecía de pie inmóvil junto al cuerpo de su esposa. A sus 22 años, su rostro parecía haber envejecido una década en pocos días. Sus ojos no se apartaban del rostro pálido de María, vestida con el manto ducal y la corona de Borgoña sobre sus cabellos cuidadosamente peinados. «Parece dormida», susurró Margarita de York, la madrastra de María, acercándose a Maximiliano. «Dios ha querido llevarse su alma pura». El archiduque no respondió. ¿Qué podía decir? Las palabras resultaban insuficientes para expresar el abismo que sentía abrirse bajo sus pies. María había sido más que su esposa. Había sido su mentora, su aliada, su ancla en un país extraño donde muchos lo consideraban un advenedizo. La ceremonia fúnebre se extendió durante horas con toda la pompa y magnificencia que la tradición borgoñona exigía. Los representantes de las principales ciudades de Flandes, Brabant, Holanda y Zelanda, desfilaron ante el féretro, así como embajadores de reinos vecinos, incluso Luis XI de Francia, el eterno enemigo. Había enviado una delegación con condolencias oficiales, mientras sus tropas seguían presionando las fronteras borgoñonas. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, Maximiliano pidió unos instantes a solas. Los asistentes se retiraron discretamente, dejando al joven viudo con su dolor. «Te juré protección y te fallé», murmuró Maximiliano, acariciando por última vez la mejilla fría de María. «Pero no fallaré a nuestros hijos, y todos los que se regocijan con tu muerte lo pagarán caro. Te lo prometo». Se inclinó para depositar un último beso en la frente de su esposa y con manos temblorosas colocó junto a ella un pequeño medallón de plata con las efigies de Felipe y Margarita, sus 2 hijos, que ahora crecerían sin madre. Tras el funeral,
La procesión recorrió las calles de Brujas hasta la iglesia de Nuestra Señora, donde María sería enterrada. La población flamenca, que había llegado a apreciar a su joven duquesa, llenaba las calles silenciosas. Muchos lloraban abiertamente, arrojando flores al paso del cortejo. Maximiliano caminaba detrás del ataúd, solo rechazando cualquier apoyo. Su figura alta y erguida proyectaba una sombra alargada sobre los adoquines. A pocos pasos le seguían los pequeños Felipe y Margarita, y demasiado jóvenes para comprender la magnitud de su pérdida. Mientras observaba cómo el ataúd iba a la cripta, Maximiliano tomó una decisión que alteraría su carácter para siempre. El dolor se transformaría en dureza, la pérdida en determinación implacable. Esa misma noche, mientras la corte guardaba luto, Maximiliano convocó a sus consejeros más cercanos en la cámara privada del Palacio Ducal. «Señores», dijo, con voz serena pero gélida, «se acabaron las concesiones. Las ciudades flamencas han abusado de nuestra generosidad durante demasiado tiempo, socavando la autoridad ducal que ahora ejerzo en nombre de mi hijo». Los consejeros intercambiaron miradas de preocupación. Wolfgang von Polheim, fiel compañero de Maximiliano desde Viena, se atrevió a hablar. «Mi señor, recordad que los estados de Flandes son poderosos. María siempre aconsejó prudencia en el trato con ellos. María ya no está», respondió Maximiliano, con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Y yo no soy ella. Gante, Brujas e Ypres aprenderán que desafiar a un Habsburgo tiene consecuencias». En las semanas siguientes, mientras el luto oficial continuaba, Maximiliano comenzó a reorganizar silenciosamente las guarniciones militares. Trajo mercenarios alemanes de confianza y reforzó las fortificaciones estratégicas. Los representantes de las ciudades flamencas, que esperaban manipular fácilmente al joven viudo extranjero, se encontraron con un hombre transformado. Donde antes había diplomacia, ahora había exigencias directas. Donde antes había negociación, ahora había órdenes. «¿Qué le ha sucedido?», se preguntaban los burgueses de Gante, alarmados por el cambio. «Ha perdido el juicio con la muerte de la duquesa». No había perdido el juicio. Lo que Maximiliano había perdido era la paciencia, la tolerancia y la compasión. El entierro de María había enterrado también al joven idealista que había llegado a Flandes 5 años atrás. El rey de Francia envía mensajes de paz mientras sus tropas avanzan, informó el consejero Olivier durante una reunión del consejo. «Luis Desi es una zorra astuta que huele la sangre», respondió Maximiliano, estudiando los mapas desplegados sobre la mesa. «Cree que la muerte de María nos ha debilitado. Le demostraremos cuán equivocado está». Ibslin. Así, mientras su corazón seguía sangrando por María, Maximiliano comenzó a forjar su nueva identidad, la de un gobernante implacable, cuya determinación nacía del dolor más profundo que un hombre puede experimentar. El otoño de 1482 tiñó de ocre y carmesí los bosques de Flandes, pero Maximiliano apenas lo notó. Encerrado en el Palacio Ducal de Gante, pasaba sus días entre mapas estratégicos y sus noches atormentado por recuerdos. Habían transcurrido 6 meses desde la muerte de María y la situación política se deterioraba rápidamente. «Los Estados Generales exigen una audiencia, Alteza», informó Pieter Lanchals, su fiel consejero flamenco. «Insisten en discutir la tutela del joven duque Felipe». Maximiliano apartó la vista del retrato de María que mantenía en sus aposentos privados. Sus ojos, antes cálidos y expresivos, ahora reflejaban una frialdad calculadora que inquietaba incluso a sus partidarios. «Que esperen», respondió secamente, mientras revisaba correspondencia imperial.
Mi hijo es un Habsburgo tanto como un Borgoñón. Su tutela no está a discusión. Pero los poderosos comerciantes y nobles flamencos no estaban dispuestos a aceptar fácilmente la autoridad del extranjero austríaco. Las ciudades de Gante, Bruges, Ypres, acostumbradas a sus libertades y privilegios, veían con recelo cómo Maximiliano centralizaba cada vez más el poder en sus manos. El verdadero problema surgió cuando el joven archiduque, desesperado por fondos para enfrentar las incursiones francesas, impuso nuevos tributos sin consultar a los estados generales. La respuesta fue inmediata. Las puertas de Gante se cerraron ante él, negándole la entrada a la ciudad donde residía su propio hijo. Traición, rugió Maximiliano al recibir la noticia. ¿Acaso olvidan que soy el regente legítimo que represento al emperador del Sacro Imperio? Sus consejeros germánicos intercambiaron miradas preocupadas. Wolfgang von Paulheim, quien lo conocía desde la infancia, intentó calmarlo. Mi señor, recordad las enseñanzas de la duquesa María. Estas gentes valoran sus antiguas libertades. Quizás una negociación. María está muerta, cortó Maximiliano con una voz tan gélida que silenció la sala. Y con ella murió mi paciencia. Aprenderán que un Habsburgo no suplica. Exige. La tensión escaló cuando los estados de Flandes, desafiando abiertamente a Maximiliano, firmaron un tratado de paz con Francia sin su consentimiento. El Tratado de Arras de diciembre de 1482 no solo cedía territorios a Luis XI, sino que comprometía a la pequeña Margarita de apenas 2 años en matrimonio con el Delfín de Francia. Para Maximiliano, aquello fue el colmo de la humillación. Su propia hija, la niña que María le había dado, entregada como prenda a su enemigo mortal, sin siquiera consultarle. Preparen las tropas, ordenó a sus capitanes alemanes. Cada ciudad rebelde será sometida. Cada traidor pagará con su sangre. La guerra civil que siguió transformó los prósperos Países Bajos en un campo de batalla. Maximiliano, demostrando un talento militar inesperado, dirigió personalmente campañas contra las ciudades rebeldes. Su estrategia combinaba asedios implacables con ofertas de clemencia para quienes se rendían sin resistencia. En junio de 1485, Maximiliano entró triunfalmente en Brujas, la ciudad que había visto morir a su amada María. Las campanas que antes habían doblado por la duquesa ahora anunciaban la llegada del Vengador. Los cabecillas rebeldes serán ejecutados al amanecer, anunció desde los escalones del ayuntamiento. El resto recibirá mi perdón si juran lealtad a mí y a mi hijo Felipe. Entre la multitud silenciosa, un anciano mercader se atrevió a hablar. La duquesa María jamás habría derramado sangre flamenca. Ella entendía nuestras costumbres. Maximiliano descendió lentamente los escalones hasta quedar frente al anciano. La guardia se tensó esperando la orden de arrestarlo por su insolencia. Tienes razón, buen hombre, respondió Maximiliano con voz queda, pero audible para todos. María era mejor que yo, más sabia, más compasiva. Pero María fue arrebatada de este mundo, y con ella se fue mi compasión. Ahora solo queda el deber y la ley de los Habsburgo. Esa noche, a solas en la misma cámara donde María había pasado sus últimas horas, Maximiliano se permitió un momento de debilidad. Sacó de su jubón un pequeño relicario que contenía un mechón del cabello castaño de su esposa. «Lo estoy haciendo bien, María», susurró a la oscuridad. «Es así como proteges lo que amas, convirtiéndote en alguien que ya no reconocerías».
Solo el silencio respondió a sus preguntas. Un silencio que Maximiliano interpretó como la confirmación de que no había vuelta atrás. El joven que había amado con todo su corazón había muerto junto a María. En su lugar quedaba un gobernante cuya única brújula era el poder y la venganza. Aisgrán, 9 de abril de 1486. La antigua capilla palatina de Carlomagno resplandecía con el fulgor de miles de velas. El aire vibraba con los cantos gregorianos, mientras los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, ataviados con sus mejores galas, flanqueaban el altar mayor. A sus años, Maximiliano I de Habsburgo estaba a punto de ser coronado rey de Romanos, título que lo convertía en heredero y futuro emperador. Su padre Federico I, envejecido pero aún firme, observaba con orgullo contenido cómo su único hijo varón ascendía los escalones hacia su destino. El viejo emperador había maniobrado durante años para asegurar esta sucesión, utilizando las riquezas borgoñonas que Maximiliano había aportado a la casa de Habsburgo. Mientras el arzobispo de Colonia ungía su frente con óleo santo, Maximiliano recordó el camino recorrido desde aquel fatídico día en que María fue sepultada. 4 años de lucha constante, guerras contra Francia, rebeliones en los Países Bajos, intrigas en la corte imperial. 4 años en los que había aprendido que la piedad era un lujo, que un gobernante no podía permitirse. «Recibí de esta espada», entonó el arzobispo mientras le entregaba la espada de Carlomagno, «y usadla para proteger a la Iglesia y al imperio contra los enemigos de Cristo». Maximiliano empuñó el arma legendaria con firmeza. Sus pensamientos vagaron hacia sus hijos. Felipe, ahora de 8 años educándose en Bruselas bajo la tutela de nobles flamencos leales, y la pequeña Margarita de apenas 6, enviada a Francia como prometida del Delfín. Una pieza en el tablero de ajedrez de la política europea. A veces debemos sacrificar lo que más amamos por el bien del Estado, le había dicho Federico I, cuando Maximiliano protestó por la partida de Margarita. Yo sacrifiqué tu infancia por los intereses de nuestra casa. Tú sacrificarás a tus hijos, es el precio de la corona. Ahora, mientras la pesada corona de hierro de los lombardos se posaba sobre su cabeza, Maximiliano comprendía plenamente las palabras de su padre. La corona no era un privilegio, sino una carga que trituraba todo sentimiento humano bajo su peso. Tras la ceremonia durante el banquete en el Rose de Aquisgrán, los embajadores extranjeros desfilaron ante el nuevo rey de romanos, ofreciendo sus felicitaciones. Entre ellos, notó la presencia de un enviado de Venecia, república con la que los Habsburgo mantenían relaciones tensas. Alteza Imperial, dijo el veneciano con una reverencia estudiada. La Serenísima República os saluda y os felicita. Esperamos que vuestra sabiduría iguale a vuestro renombre como guerrero. Maximiliano captó la sutil provocación. Los venecianos, maestros de la diplomacia, insinuaban que era mejor conocido por su espada que por su intelecto. Años atrás, tal vez, se habría ofendido. Ahora simplemente sonrió con frialdad. Agradezco a la República, su mensaje respondió en un italiano sorprendentemente fluido. Decidle al dogo que pronto tendremos ocasión de demostrar tanto nuestra sabiduría como nuestra determinación, especialmente en los asuntos del Adriático y el Tirol. El embajador palideció ligeramente. La disputa territorial sobre el Tirol meridional era un tema delicado que Venecia no esperaba haber mencionado tan directamente. Con una inclinación, se retiró para dar paso al siguiente enviado. Esta noche, en sus aposentos privados, Maximiliano revisó correspondencia reciente mientras sus sirvientes preparaban el lecho.
Una carta sellada con el águila imperial de su padre requirió su atención inmediata. «Hijo mío», escribía Federico Io con su característica brevedad, «la corona que has recibido hoy te acerca un paso más al trono imperial. Recuerda siempre nuestro lema. AEIOU. Austria est. Imperare orbi universo. Está destinado a Austria a gobernar el mundo entero. No olvides que cada matrimonio, cada alianza, cada guerra debe servir a este propósito. Felicitaciones. Imperador Impectori». Maximiliano dobló la carta cuidadosamente. Su padre, a quien muchos consideraban débil y timorato, había mantenido el trono imperial en manos de los Habsburgos durante décadas mediante la astucia y la paciencia. Ahora le tocaba a él expandir el legado familiar, desde la muerte de María. Maximiliano había canalizado su dolor hacia la ambición política. Cada territorio reconquistado a los franceses, cada ciudad flamenca sometida, cada alianza sellada con sangre o matrimonio, era un homenaje silencioso a la mujer que había amado y perdido. «Si pudiera verte ahora, María», murmuró mientras contemplaba las estrellas desde su ventana. «¿Me reconocerías? ¿Aprobarías en lo que me he convertido?» La respuesta, como siempre, no llegó. Solo el silencio de la noche y el peso casi físico de la corona que ahora portaba, un símbolo de un poder que lo alejaba cada día más del joven que una vez había sido. Con un gesto despidió a sus sirvientes. Mañana comenzaría su viaje de regreso a Viena, donde nuevos desafíos lo esperaban. La guerra contra Hungría se intensificaba. Los turcos presionaban las fronteras orientales y las intrigas papales requerían atención constante. El sueño lo eludió, como sucedía frecuentemente desde la muerte de María. En su lugar, pasó horas estudiando mapas y tratados, planificando la siguiente jugada en el gran tablero europeo, donde ya no era una pieza, sino uno de los principales jugadores. Al amanecer, cuando sus ayudantes entraron a la cámara, encontraron al nuevo rey de romanos, completamente vestido, con la mirada clara y determinada de quien no permite que el dolor personal interfiera con el destino imperial que le aguardaba. El palacio de Hofburg, en Viena, bullía de actividad, mientras Maximiliano, ahora rey de romanos y futuro emperador, estudiaba atentamente una maqueta de madera. Era el verano de 1490 y el proyecto que contemplaba representaba una fortaleza de diseño revolucionario. Las murallas circulares resistirán mejor el impacto de la artillería moderna, explicaba el maestro constructor italiano, moviendo pequeñas piezas que representaban cañones. Y estas torres, en forma de estrella, ofrecen ángulos de tiro sin puntos ciegos. Maximiliano asintió absorbiendo cada detalle. Los 8 años transcurridos desde la muerte de María lo habían transformado profundamente. A sus 31 años, su figura imponente se había vuelto más robusta. Una barba corta y bien cuidada enmarcaba su rostro de rasgos fuertes y algunas canas prematuras plateaban sus sienes, sus hoyos. Sin embargo, mantenían aquella intensidad fría que había nacido junto a la tumba de su primera esposa. Implementaremos este diseño en todas nuestras fortificaciones fronterizas, decidió, especialmente en Hungría y los territorios cercanos al avance turco. La reciente victoria sobre Matías Corvino, el fallecido rey de Hungría, había permitido a Maximiliano recuperar Austria y asegurar su influencia en la región danubiana. Era otro paso en su implacable ascenso. Pero el costo había sido alto. Miles de vidas perdidas y un tesoro imperial casi agotado. «Alteza», interrumpió un mensajero inclinándose profundamente. «Ha llegado correspondencia urgente de Innsbruck.
Maximiliano rompió el sello del pergamino. Su rostro, habitualmente impenetrable, mostró un destello de satisfacción. Su segunda esposa, Blanca María Sforza, sobrina del poderoso duque de Milán, había llegado sana a la capital tirolesa. El matrimonio puramente político le aportaría una dote monumental. Sibae, 000 ducados que aliviarían temporalmente las siempre vacías arcas imperiales. El dinero milanés no podía llegar en mejor momento, comentó a su tesorero, que esperaba pacientemente junto a la ventana. Pagaremos a los mercenarios suizos y reforzaremos las guarniciones en los Países Bajos. Mi hijo Felipe cumplirá 13 años pronto y debemos asegurar su herencia borgoñona. El tesorero asintió con expresión preocupada. Alteza, la dote es considerable, pero vuestros proyectos son inmensos. Las nuevas fundiciones de cañones en Innsbruck, la flota del Adriático, las campañas italianas. Maximiliano lo interrumpió con un gesto impaciente. Un imperio no se construye con timidez ni prudencia excesiva. Mi padre mantuvo lo que tenía. Yo multiplicaré nuestra herencia. Lo que no mencionó fue que cada expansión territorial, cada victoria militar, cada alianza matrimonial estaba impulsada por algo más que la ambición dinástica. Era su forma de honrar a María, de construir para sus hijos un legado que compensara la ausencia de su madre. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Maximiliano desdobló un pequeño retrato miniatura de María que siempre llevaba consigo. Los años no habían disminuido el dolor de su pérdida. Solo lo habían transformado en un fuego frío que alimentaba su determinación. Nuestro hijo gobernará territorios que ni siquiera imaginamos, susurró al retrato, y nuestra hija Margarita volverá pronto del exilio francés. La mención de Margarita trajo una rara sonrisa a su rostro. Tras la muerte de Carlos VI de Francia, el matrimonio concertado con el Delfín había sido anulado, y su hija, ahora de 10 años, regresaría pronto a la corte de su padre. La niña que apenas recordaba a su madre volvería convertida en una pequeña princesa educada en la refinada corte francesa. A la mañana siguiente, Maximiliano convocó a su consejo privado. Entre sus consejeros se encontraban tanto fieles veteranos que lo habían acompañado desde Borgoña como nuevos talentos descubiertos durante sus campañas. Señores, comenzó desplegando un gran mapa de Europa sobre la mesa. Es hora de mirar más allá de nuestras fronteras actuales. Al oeste, mi hijo Felipe asegurará los Países Bajos y mediante su futuro matrimonio con la infanta española sentará las bases para una alianza con Castilla y Aragón. Al este, nuestras negociaciones con Vladislao de Bohemia y Hungría nos permitirán extender nuestra influencia hasta las puertas de Polonia. Los consejeros escuchaban con atención, algunos con admiración, otros con creciente inquietud ante la ambición aparentemente insaciable de su señor. ¿Y qué hay de Italia? Alteza, preguntó cautelosamente el anciano barón von Lenstein, veterano de muchas batallas. Francia tiene puestos sus ojos en Nápoles y Milán. La mirada de Maximiliano se endureció. Francia, siempre Francia, desde que arrebataron Borgoña tras la muerte del duque Carlos. Han sido una espina en nuestro costado. No permitiremos que extiendan su influencia en Italia. Nuestro matrimonio con los Sforza es solo el primer paso para contrarrestar sus ambiciones. Lo que Maximiliano no reveló a su consejo era el alcance completo de su visión. En sus sueños más ambiciosos, veía una Europa dominada por los Habsburgo, desde España hasta los Balcanes, desde el Mar del Norte hasta Sicilia. Un imperio que eclipsaría incluso al de Carlomagno. Para lograrlo,
continuaría la estrategia que ya había iniciado. Matrimonios estratégicos para sus descendientes. Innovación militar constante. Centralización administrativa y un programa de propaganda imperial sin precedentes. Había contratado a los mejores artistas, incluido Alberto Durero, para glorificar la imagen imperial en grabados y pinturas que circularían por toda Europa. La pluma y la espada. Señores, concluyó Maximiliano, son igualmente necesarias para forjar un imperio. Con una escribimos alianzas, con la otra trazamos fronteras. Cuando el consejo se disolvió, Maximiliano permaneció solo frente al mapa, moviendo pequeñas fichas que representaban tropas y posibles matrimonios dinásticos. El dolor por María se había convertido en su combustible, transformándolo en una estratega implacable, cuya única debilidad, su corazón roto, se había convertido paradójicamente en su mayor fortaleza. El cambio de siglo encontró a Maximiliano en el apogeo de su poder, aunque no exento de dificultades. En aquella fría mañana de enero de 1500, mientras observaba desde las almenas del castillo de Habsburgo, cuna ancestral de su dinastía, los valles nevados de lo que hoy es Suiza, Mursa-del-Man, reflexionaba sobre las victorias y derrotas de los últimos años. A sus 1 años, el otrora joven archiduque de Austria se había convertido en el hombre más poderoso de Europa tras el Papa, su hijo Felipe, apodado el Hermoso por su extraordinaria apariencia. Había contraído matrimonio con Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, estableciendo la base para una futura dominación Habsburgo en España. Su hija Margarita, tras enviudar del infante español Juan, había regresado a la corte paterna, convertida en una astuta diplomática que pronto gobernaría los Países Bajos como regente. Un nuevo siglo, nuevos desafíos, murmuró Maximiliano mientras su aliento se convertía en vaho en el aire helado. A sus espaldas, el secretario imperial esperaba pacientemente con un fajo de documentos. Los asuntos de Estado nunca cesaban, ni siquiera en estos momentos de reflexión personal. Los suizos han rechazado nuevamente incorporarse a la Liga Imperial Majestad, informó el secretario cuando Maximiliano finalmente se volvió hacia él. En su independencia y han derrotado a otro contingente de nuestras tropas cerca de Dornach. Maximiliano frunció el ceño. Los montañeses suizos, con sus picas y su férrea determinación, se habían convertido en una espina constante en su costado. Irónicamente, muchos de ellos servían como mercenarios en sus propios ejércitos. Famosos por su disciplina y ferocidad en batalla, los suizos son como el viento entre estas montañas, respondió finalmente con una sabiduría nacida de repetidos fracasos. No se les puede capturar ni someter. Mejor será negociar con ellos como iguales que seguir perdiendo hombres en estas escaramuzas. Esta pragmática aceptación de la realidad era uno de los rasgos que diferenciaban a Maximiliano del joven vengativo que había jurado someter a Flandes tras la muerte de María. Las décadas de gobierno le habían enseñado cuándo perseverar y cuándo adaptarse. ¿Y qué hay de los asuntos con Francia, Majestad? Luis XI reclama Milán por derecho hereditario y ha cruzado los Alpes con un ejército considerable. El rostro de Maximiliano se endureció. Francia seguía siendo el enemigo constante, ahora amenazando los intereses imperiales en el norte de Italia, tan cuidadosamente cultivados a través de su matrimonio con Blanca María Sforza, un matrimonio que, como el anterior con Ana de Bretaña, había resultado ser una mera transacción política sin el amor que una vez conoció con María de Borgoña. Reforzaremos nuestra alianza con Fernando de Aragón, dictaminó. Si Francia controla Milán, pronto querrá Nápoles.
Los intereses aragoneses y los nuestros coinciden en esto. Pero incluso mientras planificaban nuevas estrategias, Maximiliano sentía el peso de los años. Sus campañas personales, donde lideraba las tropas desde el frente, se habían vuelto menos frecuentes. Las heridas antiguas resentían el frío y una reciente caída durante una cacería le había dejado con dolores persistentes en la cadera. Majestad. Hay también correspondencia personal de vuestro hijo Felipe desde España, añadió el secretario ofreciéndole un pergamino sellado con el águila bicéfala de los Habsburgos. Maximiliano rompió el sello con interés renovado. A pesar de su fama como gobernante calculador, su afecto por sus hijos seguía siendo un raro punto de humanidad en su carácter endurecido. La carta contenía noticias que iluminaron brevemente su semblante. Su nuera Juana había dado a luz a otro varón sano, bautizado como Fernando en honor al abuelo materno. Era el segundo hijo de la pareja tras Carlos. Nacido 2 años antes en Gante, mis nietos aseguran el futuro de nuestra dinastía, comentó con satisfacción genuina. Carlos nacido en Flandes y ahora Fernando, nacido en España. Los Habsburgo extienden sus raíces por toda Europa. Lo que Maximiliano no podía prever, que aquel nieto recién nacido en España sería el futuro emperador Fernando I, mientras que el pequeño Carlos se convertiría en el poderoso Carlos V, gobernante de un imperio donde nunca se ponía el sol, materializando ambiciones que superarían incluso las suyas propias. Esa tarde, mientras dictaba instrucciones para sus embajadores en Roma, París y Londres, Maximiliano fue interrumpido por un ataque de tos que le dejó momentáneamente sin aliento. Los médicos de la corte le habían advertido sobre el peligro de pasar tanto tiempo en climas fríos. Pero el emperador desdeñaba tales preocupaciones. Un Habsburgo no se doblega ante la enfermedad, del mismo modo que no lo hace ante los enemigos. Solía decir, sin embargo, en momentos de soledad como este, con el viento aullando entre las almenas del castillo ancestral, Maximiliano a veces se permitía recordar al joven que había sido antes de que el dolor lo transformara. Aquel joven lleno de ideales caballerescos y sueños románticos que había cabalgado hacia Gante para conocer a su prometida borgoñona. Quizás he gobernado con demasiada dureza, murmuró para sí mismo, mientras contemplaba el crepúsculo tiñendo de rojo las montañas nevadas. Pero el mundo no permite debilidad a quienes llevan corona. Con ese pensamiento, Maximiliano volvió a sus documentos, preparándose para las batallas diplomáticas y militares que el nuevo siglo traería consigo. El dolor por María, aunque nunca completamente ausente, se había integrado en su ser como una antigua cicatriz visible, pero ya no sangrante. Un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana que se escondía bajo el manto imperial. Los jardines del Palacio de Innsbruck resplandecían con los colores del verano de 1504. Maximiliano, sentado bajo un emparrado florido, observaba con expresión pensativa a 2 niños que jugaban bajo la vigilancia de sus tutores. Eran sus nietos. El pequeño Carlos, de 4 años, y su hermana Leonor, de 6, hijos de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla. Se parece a ella, murmuró Maximiliano, mientras la niña reía persiguiendo una mariposa. Tiene la misma sonrisa de María. A su lado, su hija Margarita, ya una mujer de 30 años, 2 veces viuda y convertida en su principal consejera. Siguió su mirada. Todos dicen que me parezco a madre, respondió con suavidad, pero yo apenas la recuerdo. Solo tenía 2 años cuando nos dejó.
Maximiliano tomó la mano de su hija en un raro gesto de afecto. Ella vive en ti, en Felipe, en estos niños. La sangre de Borgoña y Austria fluye unida gracias a vuestro nacimiento. 22 años habían pasado desde la muerte de María, pero su presencia seguía siendo una sombra constante en la vida de Maximiliano. Había contraído nuevos matrimonios, todos por conveniencia política, pero ninguna otra mujer había ocupado el lugar que ella dejó vacante en su corazón. «Padre», dijo Margarita tras un momento de silencio, «he recibido noticias preocupantes de España. La reina Isabel está gravemente enferma. Si muere, la sucesión en Castilla podría complicarse para Felipe y Juana». Maximiliano asintió gravemente. Su mente, siempre calculadora, ya evaluaba las implicaciones dinásticas. Fernando de Aragón no cederá fácilmente el control de Castilla. Incluso si legalmente corresponde a vuestra cuñada como heredera, la conversación giró hacia la política, como sucedía inevitablemente en la vida del emperador. Mientras discutían estrategias y alianzas, un mensajero se acercó con urgencia, interrumpiendo su conversación. «Majestad Imperial, ha llegado un emisario de Milán con noticias sobre la duquesa Blanca María». La expresión de Maximiliano no cambió al recibir la noticia del empeoramiento en la salud de su actual esposa. Su matrimonio con la sobrina del duque de Milán había sido puramente político desde el principio, careciendo incluso del respeto mutuo que caracterizaba muchas alianzas reales. «Enviaré a mi médico personal», respondió con formalidad, cortés y oraciones para su recuperación. Cuando el mensajero se retiró, Margarita estudió el rostro impasible de su padre. «Nunca amaste a ninguna de ellas, ¿verdad? Ni a Blanca María, ni siquiera a Ana de Bretaña antes de que el matrimonio fuera anulado». Maximiliano guardó silencio por un momento mientras observaba a sus nietos ahora jugando con pequeñas espadas de madera. El corazón de un hombre solo puede romperse verdaderamente una vez. «Hija mía», respondió finalmente, «después de María comprendí que el amor era un lujo peligroso para alguien en mi posición. Mejor ser temido que vulnerable nuevamente». Aquella tarde, tras despachar los asuntos pendientes, Maximiliano se retiró a su estudio privado. Entre sus tesoros más preciados se encontraba un pequeño cofre de ébano con incrustaciones de madreperla, regalo de boda de María. Lo abrió con la llave que siempre llevaba consigo y extrajo cuidadosamente varios objetos. Un mechón de cabello castaño atado con cinta azul, un retrato en miniatura y cartas escritas con la elegante caligrafía de la duquesa de Borgoña. Mientras releía aquellas palabras escritas por una mano hacía tanto tiempo convertida en polvo, Maximiliano reflexionaba sobre el curso que su vida había tomado tras la muerte de María. Se había convertido en el arquitecto de la grandeza Habsburgo, extendiendo su influencia por toda Europa mediante una combinación de guerras, alianzas y matrimonios estratégicos. Teleterita lo llamaban el último caballero por su afición a los ideales caballerescos y torneos medievales, pero pocos comprendían que aquella nostalgia por un pasado idealizado estaba conectada con los breves años de felicidad junto a María, antes de que el dolor lo transformara en el gobernante calculador que ahora era. Un golpe discreto en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era nuevamente su hija Margarita. «Padre, disculpa la intrusión, pero ha llegado correspondencia urgente de los Países Bajos. La situación en Gelders se ha deteriorado nuevamente». Maximiliano guardó cuidadosamente los recuerdos en el cofre y lo cerró con llave. «Siempre hay una guerra que librar. ¿No es así?», comentó con resignación. «Es el precio de la ambición», respondió Margarita, que conocía bien a su padre.
Has construido un imperio para nuestra familia, pero cada piedra ha costado sangre o lágrimas. Maximiliano asintió lentamente, y lo seguiré construyendo mientras tenga aliento. Por María, por vosotros, por los Habsburgo. Cuando yo no esté, Carlos heredará un poder que ni siquiera Carlomagno podría haber soñado. Juntos se dirigieron hacia la sala del consejo, donde mapas y documentos esperaban decisiones que alterarían el destino de reinos enteros. La sombra de María caminaba silenciosamente junto a ellos, invisible, pero siempre presente en cada paso del emperador, cuyo corazón se había endurecido, pero nunca había sanado completamente. Linz. Enero de 1519. El invierno se había apoderado del Danubio, cubriendo sus orillas con una gruesa capa de hielo. En una cámara bien caldeada del castillo imperial, Maximiliano I de Habsburgo yacía en su lecho, respirando con dificultad. A sus años, el emperador que había transformado a los Habsburgo de una modesta familia noble austriaca en la dinastía más poderosa de Europa, sentía que su tiempo se agotaba. La fiebre no cede. Majestad, informó con preocupación su médico personal, Johannes Cuspinianus, tras examinar su pulso. Debemos sangrarle nuevamente. Maximiliano negó débilmente con la cabeza. No más sangrías. Solo debilitan lo que queda de mis fuerzas. A su alrededor, cortesanos y consejeros mantenían una vigilia silenciosa. La noticia de la enfermedad del emperador había viajado rápidamente y ya se tejían intrigas sobre la inminente sucesión. Su nieto Carlos, ahora rey de España, tras la muerte de Fernando el Católico en 1516, era el candidato principal para heredar el título imperial. Pero el joven Francisco I de Francia también ambicionaba la corona del Sacro Imperio. Majestad, se acercó respetuosamente su secretario. Hay documentos urgentes que requieren vuestra firma. Asuntos del imperio que no pueden esperar. Con mano temblorosa, Maximiliano firmó varios decretos, incluyendo instrucciones detalladas para los príncipes electores, favoreciendo la candidatura de su nieto Carlos, hasta en su lecho de muerte. La política dinástica seguía siendo su prioridad. Trade W. König ordenó con voz débil, pero autoritaria. Los asistentes intercambiaron miradas confusas hasta que uno de ellos comprendió y trajo un pesado manuscrito. Era el Rey Blanco, la autobiografía alegórica que Maximiliano había dictado a lo largo de años, narrando su vida en tercera persona como si fuera un personaje de leyenda medieval. Mi legado no está solo en los territorios conquistados o en las alianzas forjadas, murmuró mientras acariciaba las páginas ilustradas por el gran Alberto Durero. También está en estas palabras, en estas imágenes que contarán mi historia cuando yo no esté. A medida que la noche avanzaba y su respiración se volvía más laboriosa, Maximiliano pidió quedarse a solas con su confesor y con Mark Straight Saurbin, su fiel compañero desde la juventud. Max, viejo amigo, dijo el emperador, cuando los demás se retiraron, tú estabas allí cuando la enterramos, cuando el dolor me transformó. El anciano consejero asintió gravemente. Lo recuerdo bien. Majestad, nunca vi a un hombre cambiar tan profundamente en tan poco tiempo. He gobernado con puño de hierro, reflexionó Maximiliano. He sido temido, respetado, pero rara vez amado. Todo por la gloria de nuestra casa. Y lo habéis logrado, señor, respondió Marx. Los Habsburg gobiernan desde el Báltico hasta Gibraltar, desde Borgoña hasta Hungría.
Vuestro nieto Carlos heredará un imperio sin parangón. Maximiliano esbozó una débil sonrisa. Pero ha valido la pena el precio. La crueldad, la frialdad, la soledad, todo lo que María habría desaprobado. En ese momento de vulnerabilidad, el rostro envejecido del emperador reflejó brevemente al joven que había sido antes de que el dolor endureciera su corazón. En sus ojos vidriosos por la fiebre se vislumbraba un atisbo de arrepentimiento, no por las conquistas o las alianzas, sino por el hombre que podría haber sido. Hay algo que deseo antes del final, murmuró Maximiliano, haciendo un gesto hacia un pequeño cofre junto a su cama. Dentro encontrarás instrucciones para mi entierro. Síguelas al pie de la letra, viejo amigo. Durante los siguientes 2 días, la salud del emperador fluctuó, dando falsas esperanzas a los médicos y cortesanos. En momentos de lucidez, Maximiliano dictó sus últimas voluntades y envió mensajes personales a sus nietos. A Carlos le aconsejó gobernar con justicia, pero firmeza. A Fernando le legó sus posesiones austríacas. A su nieta María le envió un medallón que había pertenecido a su abuela borgoñona. Al amanecer del 12 de enero de 1519, Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, exhaló su último aliento. Sus últimas palabras, según testigos, fueron hacia ella al fin. Cuando los cortesanos abrieron el cofre con las instrucciones funerarias, quedaron estupefactos. El poderoso emperador, conocido por su magnificencia, ordenaba un funeral sorprendentement austero, más impactante aún. Daba instrucciones precisas para la preparación de su cuerpo. Mi corazón deberá ser extraído y colocado en una urna de plata junto a los restos de mi amada esposa María de Borgoña, en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas. Mi cuerpo, tras ser flagelado en penitencia por mis pecados, será enterrado bajo el altar de la capilla de San Jorge en Wiener Noat, vestido no como emperador, sino como un simple caballero penitente. Los presentes guardaron un silencio sobrecogido. El hombre que había dedicado su vida a la grandeza y el poder, en su muerte final, buscaba la redención y la reunión con la única mujer que verdaderamente había amado. El emperador está muerto, anunció solemnemente el arzobispo. Que Dios tenga piedad de su alma, mientras las campanas doblaban por todo el imperio, anunciando el fin de una era. Pocos comprendían el verdadero significado de aquellas instrucciones funerarias. Era el último acto de un hombre que tras décadas como el implacable arquitecto del poder Habsburgo, finalmente reconocía lo que había perdido en el camino, no solo a María, sino también parte de su propia humanidad. Capilla del Palacio de Kudenberg, Bruselas, Ichenwuba-Archie. El joven emperador Carlos V, recién coronado en Aquisgrán, contemplaba el retrato de sus abuelos que presidía la sala capitular. La pintura, obra del maestro flamenco Bernard van Orley, mostraba a Maximiliano I y María de Borgoña en el esplendor de su juventud, con la fecha de su matrimonio, Iba-SSC, inscrita en letras doradas. Apenas los recuerdo juntos, comentó la archiduquesa Margarita, tía de Carlos, y ahora regente de los Países Bajos. Yo era muy pequeña cuando madre murió, pero siempre escuché que aquellos breves años fueron los únicos de verdadera felicidad para nuestro padre, Carlos, con apenas 21 años, pero ya dueño de un imperio que abarcaba medio mundo. Estudiaba con atención los rostros de sus abuelos, del matrimonio entre aquel joven archiduque austríaco y la heredera de Borgoña.
había nacido la dinastía que él ahora encabezaba, una unión que el dolor había transformado en el motor de una ambición sin precedentes. Me hablasteis una vez de las últimas voluntades del abuelo. Dio, Carlos, de cómo pidió que su corazón reposara junto a ella en Brujas. Nunca entendí completamente por qué. Margarita sonrió con melancolía. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Sobrino mío, padre se convirtió en un gobernante implacable tras perder a madre. Construyó un imperio como escudo contra su propio dolor. La conversación fue interrumpida por la llegada del canciller imperial Mercurino Gattinara con documentos urgentes que requerían la atención del joven emperador. Majestad, anunció Gattinara. Tenemos noticias de Worms. El monje Lutero se niega a retractarse. La situación amenaza con dividir la cristiandad. Carlos suspiró, volviendo su atención a los asuntos de Estado. Como su abuelo antes que él, aprendía rápidamente que el poder imperial exigía sacrificios personales constantes. Las semillas de división religiosa, que ahora germinaban en sus dominios germánicos, representaban solo el primero de muchos desafíos que enfrentaría durante su largo reinado. Mientras el joven monarca se alejaba con su canciller, Margarita permaneció unos momentos más frente al retrato de sus padres. Recordó las historias que le habían contado sobre la transformación de su padre tras la muerte de su madre. Cómo el joven idealista se había convertido en el calculador último caballero. ¿Qué habría sido de Europa si no te hubiéramos perdido? Madre, murmuró para sí misma. Sería padre recordado como Maximiliano el Justo, en lugar de temido como el implacable. La pregunta quedó flotando sin respuesta en la silenciosa capilla, mientras fuera en el gran patio del palacio. Heraldos anunciaban nuevas ordenanzas imperiales. El mundo que Maximiliano había ayudado a crear continuaba su marcha transformándose bajo el cetro de su nieto, pero llevando siempre la impronta de aquel dolor que había endurecido el corazón de un joven emperador. Mientras tanto, en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, un anciano guardián encendía velas frente al magnífico mausoleo de María de Borgoña. Junto al elaborado sarcófago de la duquesa, una pequeña urna de plata con el escudo de los Burgos contenía el corazón de Maximiliano I, cumpliendo así su último deseo. Viene gente a veces, explicaba el guardián a un peregrino curioso que dice que en noches de luna llena, cuando la luz atraviesa los vitrales, se puede escuchar a un joven caballero hablando con su dama como si el tiempo no hubiera pasado y ellos siguieran juntos, antes de que el dolor transformara el amor en poder y el poder en legado. Fuera en las calles de la próspera ciudad flamenca, mercaderes y artesanos iban y venían bajo estandartes que ahora mostraban el águila bicéfala de los Habsburgo junto al león de Flandes. Pocos recordaban ya al joven archiduque extranjero que había llegado sin apenas recursos para casarse con su duquesa. Menos aún comprendían cómo aquel breve matrimonio, terminado trágicamente en las profundidades de un bosque borgoñón, había alterado para siempre el curso de la historia europea. Pero en los archivos y crónicas, en las leyendas populares y en la memoria dinástica, perduró la historia de Maximiliano I, del joven idealista que el dolor transformó en un emperador sin piedad, cuyo corazón, roto, construyó un imperio, pero solo encontró paz cuando al fin regresó junto a su amada María.